Entendido esto, vamos entonces a meternos de lleno en el concepto de medidas de control, que es el antes y el después de la implementación. Entonces, en cuanto al antes, tenemos que hacer la definición y la selección de dichas medidas, la categorización, la viabilidad y la validación. Y en el después, una vez que ya se haya hecho la implantación, necesitamos hacer seguimiento de los PCC, de los requisitos operativos, también de la liberación de productos y la mejora continua. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, fíjense. En cuanto a la definición y selección, debemos determinar cuáles son esas medidas que son apropiadas y capaces para prevenir esos peligros significativos que ya han sido identificados, hasta los niveles que sean aceptables. Bien, entonces también debemos identificar y seleccionar para irlos gestionando como prerequisitos operativos o como PCC. En cuanto a la categorización, vamos a definir la probabilidad de que falle la medida de control, o sea, el funcionamiento como tal de esa medida puede darse por una infracción o no se da de manera adecuada o es insuficiente. Entonces tenemos que estudiar en la categorización cuál es esa probabilidad de que falle la medida. Luego tenemos que estudiar la gravedad de esa consecuencia, es decir, el impacto. Y vamos a evaluar dónde sería el efecto, la ubicación de esas física en el proceso productivo o en el producto, la implementación como tal, si se hace de manera adecuada, me refiero a la medida, y la aplicación o combinación de medidas que se deben estar aplicando. Entonces se hace esa revisión. Seguidamente analizamos la viabilidad. La viabilidad consiste en, bueno, ya yo identifiqué las medidas, ya las categoricé en función de su probabilidad y gravedad de impacto en caso de no ejecución y ahora estudio la viabilidad en función de establecer límites críticos medibles o los criterios medibles y observables en los prerequisitos operativos. También se hace seguimiento para detectar cualquier falla o desviación en el límite crítico o en los criterios medibles. Y se hacen las correcciones oportunas en caso de que ésta falle. Estamos en esa etapa entre lograr la implementación y que el proceso ya esté totalmente sólido e instalado. Y tenemos la validación. Validar en este caso se hace previo a la implantación y básicamente lo que hacemos es medir mediante una metodología que sea la capacidad de lograr ese control previsto, que sea obviamente algo que se pueda lograr. Es decir, yo efectivamente voy a lograr medir la viabilidad de que ese control, esa medida de control, no va a fallar. También debo hacer modificaciones o volver a evaluar esas medidas de control si no son capaces de lograr el control que tengo previsto de acuerdo a la situación que se está manejando, en este caso al peligro. Luego tenemos después de la implementación. Después de la implementación, es decir, yo tengo establecido los PCC, los prerequisitos operativos y las respectivas acciones y límites según el caso, entonces tengo que hacer seguimiento. Entonces, por cada PCC debo establecer un mecanismo de seguimiento para cada medida de control y así garantizar que estén dentro de los límites críticos. En el caso de los prerequisitos, igual se establece un mecanismo de control, pero en este caso es para detectar incumplimiento del criterio que ha sido establecido. En cuanto a la liberación del producto, es el siguiente paso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya yo estoy haciendo un control preventivo en los PCC y los prerequisitos operacionales. Y la liberación del producto se da solo cuando efectivamente tanto el seguimiento y la revisión de los resultados de los PCC y de los prerequisitos operativos han demostrado que hay un seguimiento, que hay una acción que ha sido eficaz y que efectivamente no ha generado desviaciones. Entonces, ese es uno de los criterios principales para lograr la liberación de los productos. Bien. Y luego tenemos mejora continua como último paso. Entonces, todos sabemos que la actualización del sistema de gestión de inocuidad alimentaria debe tener una verificación y una validación de las medidas de control que sean pertinentes, adecuadas y eficaces para garantizar así su mejora continua. Y entonces esto es responsabilidad de la alta dirección y del equipo de inocuidad garantizar que se dé una revisión periódica y que se hagan los ajustes necesarios
para garantizar que las medidas siguen siendo efectivas, eficaces y que efectivamente tenemos el proceso bajo control. Bien, y nos va a permitir, en este caso, obtener una liberación satisfactoria del producto. Bien. En cuanto a las conclusiones, tenemos lo siguiente. Tenemos que partir por los peligros para definir medidas de control. Entonces, los peligros deberían considerar con suficiente detalle para permitir la evaluación de los peligros y la selección de las medidas de control que sean apropiadas. También se debe evaluar la probabilidad de que ocurra cada peligro en el producto terminado antes de la aplicación de la medida de control. Es decir, debemos determinar si efectivamente esas medidas de control son preventivas y eso lo tenemos que hacer siempre antes de la implementación. Las medidas de control deben estar descritas, así como la rigurosidad con que se van a ser aplicadas, los procedimientos que sean necesarios o los requisitos legales. Acuérdense que también un punto de medida de control puede estar dado a través de una regulación legal, entonces allí pues tenemos que tener la suficiente revisión para hacer esas medidas de control y hacer las revisiones periódicas que corresponden. Es importante también conservar como información documentada todas las tomas de decisiones y los resultados provenientes de la selección, la categorización, la validación y las medidas de control, así como del seguimiento de los PCC y de los prerequisitos. Y por último, bueno, el seguimiento de los PCC y de los prerequisitos determinará si las medidas de control han sido capaces o requieren modificaciones. También es un criterio de liberación de producto y permite también la mejora continua del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Muy bien, bueno, esta es la información que les traía para el día de hoy. Muchas gracias, por acá les dejo mis contactos y bueno, no sé si hay algunas inquietudes. Así aprovechamos que nos quedan unos minutos y podemos canalizarlas. Gracias, Mabel. Mira, aquí tenemos un comentario de Gloria Rodríguez. Dice, en la justificación habría que indicar el microorganismo patógeno específico porque habría que considerar el nivel aceptable. Sí, claro, siempre es bueno la mayor cantidad de detalle que se pueda, sí, de esclarecer en este caso cuáles son los microorganismos que pueden estar afectando y también inclusive los requerimientos a niveles legales que tenemos sobre el tema. Entonces, la justificación nos va a permitir establecer también la probabilidad posterior de ocurrencia y la severidad en el impacto. La respuesta es sí. Ok, Mabel, mira, aquí tenemos otra duda, otra pregunta de nuestra colega Leris. Nos comenta algunos ejemplos de medidas de control. Ok. Ejemplos de medidas de control puede ser lograr efectivamente la pasteurización de un producto a una temperatura determinada. Acuérdense que las medidas de control las vamos a ver establecidas en los PCC y los prerequisitos. Es, digamos, la forma en que las vamos a ver operacionalizadas. Entonces, podemos tener la temperatura de pasteurización o podemos tener la presión determinada a nivel de caudal, o podemos tener el tiempo de retención dentro de una tubería de retención para efectos de lograr efectivamente la pasteurización, o podemos lograr efectivamente que tengamos los prerequisitos operacionales activos. Eso va a variar de acuerdo a cada uno de los procesos. Ok, mira, aquí tenemos otra duda de Luis Reséndiz. Él nos pregunta, tu experiencia, ¿cuál ha sido la medida de control que más te ha servido en tus implementaciones? ¿Cuál ha sido la medida de control? Sí, ¿qué más recomiendas? Bueno, lo que pasa es que no hay una medida de control estándar, porque eso varía de acuerdo a cada uno de los peligros que haya en los procesos. Entonces, por eso empecé, digamos, la presentación por el análisis de peligros. No podemos hablar de medidas de control sin previo haber hecho un buen análisis de peligros. Entonces, digamos, construyendo la casa, nuestro piso sería por identificar etapas de proceso, luego peligros,
luego determinar la ocurrencia de esos peligros y su severidad y probabilidad de ocurrencia, lo justificamos y luego ahí definimos medidas. Entonces, no hay como así una medida de control estandarizada. Eso va a variar de acuerdo al tipo de proceso productivo y de acuerdo también a la realidad de aplicación en el país y a la instalación que se tiene, porque de repente yo puedo tener un proceso productivo que es por pasteurización, pero mi proceso productivo y tiene intercambiador de placas con tubo de retención, pero de repente yo tengo otro que tiene marmitas, entonces ahí va a variar también esas medidas de control. Entonces, depende mucho de lo que yo tenga instalado en la empresa y entonces allí se define lo que es más adecuado. Entonces, no, yo prefiero que primero se haga el análisis, se revise muy bien el contenido y luego es que se proceda a hacer las medidas que sean apropiadas. Ok, Mabel, mira, aquí tenemos otra duda de Alma Ramos. Alma Ramos te pregunta, ¿cuál es el éxito para que la medida de control funcione? Ok, esa, chévere esa pregunta porque el éxito para que una medida de control funcione es que primero yo haya hecho las etapas previas, que es la selección de la medida, luego tengo que determinar si la medida como tal tiene probabilidad y cuál es la severidad de que se incumpla esa medida y luego hago una validación. Entonces, cuando se hacen digamos, estas etapas previas, efectivamente va a ser una medida exitosa. Si yo me brinco alguno de estos puntos, quizás no haga un buen análisis y eso impida que la medida efectivamente prevenga o reduzca a un nivel aceptable el peligro que se tiene identificado. Entonces, es una de las etapas más interesantes porque pues exige allí pues documentarse bien, conocer muy bien el proceso y darnos el tiempo para hacer, digamos, cubrir lo que es la selección, verificar la probabilidad, aunque sea poco probable, igual tenemos que incluirlo dentro del análisis y la severidad de que de este incumplimiento se dé, ¿sí? Esos serían como los puntos para lograr el éxito de una medida de control. Ok, Mabel, mira, aquí tenemos otra pregunta de Jonathan Aguilar. Él nos pregunta, Ajá. ¿qué es lo que más has notado que no se cumplen en las medidas de control? Bueno, el antes y el después, ¿no? En el antes, usualmente la probabilidad y la severidad de que ocurra un evento o un incumplimiento. Usualmente, al hacer el análisis de peligros, la gente no se da el tiempo para hacer la validación de la medida de control. Entonces, esto es una limitante y se convierte en un error en la implantación. Y en el después, en los seguimientos, hay que ser muy riguroso al hacer seguimiento con la frecuencia establecida y con el método definido de los PCC y de los prerequisitos operacionales. Si esto no se da, entonces la medida efectivamente no necesariamente se esté cumpliendo. Entonces lo dejamos a la suerte y ahí es donde vienen los problemas, ¿bien? Entonces podemos pasar a liberar productos que no se están cumpliendo. Esto es usualmente los problemas que se dan. Ok, Mabel Fumero, y bueno, pues son todas las preguntas. Creo que bastante completo el tema. Gracias, Mabel. Bueno, gracias a ustedes y bueno, por la oportunidad. Gracias, Edgar, siempre por estos espacios que son invaluables. Y bueno, gracias a los participantes. Feliz día. Gracias, Mabel. Te mandamos un abrazo.